Apreciados hermanos y hermanas, les damos una cordial bienvenida a este devocional de Pascua de Resurrección. El presidente Neil José Caballero, quien preside este devocional, ha permitido que yo, el hermano Tito Chavarro, pueda dirigirlo. De antemano agradecemos a cada uno de ustedes desde sus hogares el poder estar presentes, acompañándonos en este devocional que permite que podamos recordar la pasión, la resurrección del Salvador Jesucristo. Dentro de este programa escucharemos a familias que compartirán sus testimonios desde sus hogares, de tradiciones que podemos implementar como familias de Pascua de Resurrección. También el coro del distrito nos deleitará con himnos de apertura y de final. Para iniciar el devocional, el coro entonará el himno número 118, Asombro me da. Luego tendremos una oración inicial a cargo de la hermana Yolanda Joaquí Cárdenas de la rama El Recuerdo. Tras la oración, veremos un video de una familia que nos comenta sobre las tradiciones de la Pascua de Resurrección. Tras ese video me dirigiré a ustedes. Luego veremos un par de videos de otras dos familias desde sus hogares. Luego se dirigirá a nosotros el presidente John Quiñones, segundo consejero de la presidencia del distrito. Luego veremos un video de otra familia desde su hogar. Luego la congregación y el coro entonaremos el himno número 119, En un lejano cerro fue. Al finalizar el himno, otra familia se unirá a este devocional desde su hogar, compartiendo su testimonio y experiencias en cuanto a la semana de Pascua de Resurrección. Al finalizar la familia, se dirigirá a nosotros el presidente Neil José Caballero, presidente del distrito, y tras sus palabras, el coro entonará un himno final y la última oración estará a cargo del hermano Jonathan Gaviria de la rama El Recuerdo Norte. Jesús, confuso.
siempre jamás al Señor agradeceré mi vida y cuanto yo tengo a Él daré. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche por la oportunidad de haber compartido este devocional, por nuestros líderes del distrito Popayán, quienes nos han hablado acerca de ti, acerca de lo maravilloso que eres y porque nos permites recordar todo lo que hiciste por nosotros para que pudiéramos regresar a ti. Gracias porque resucitaste, porque vives, porque haces parte de nuestra vida en la iglesia, en nuestras familias y en nuestra vida personal. Gracias porque nos das con ello la esperanza de volverte a ver un día. Te pedimos que nos permitas seguir, Padre, la senda de los convenios, que nos permitas ser obedientes y diligentes para que podamos reencontrarnos un día contigo, para que valga la pena tu expiación, tu resurrección, para que podamos regresar como hijos tuyos a tu reino celestial, a tu casa, abrazarte y verte y agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros en nuestra vida. Cuida por favor a nuestras familias y permítenos, Padre, perseverar siempre en tu camino. Es nuestra oración y pedimos y agradecemos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Pascua para mí es un momento muy especial donde podemos recordar el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Y en mi caso personal es una introspección que hago en mi propia vida para mirar cómo está mi posición delante de Él y mi agradecimiento por ese sacrificio maravilloso que Él hizo al rescatarnos de la muerte espiritual y de la muerte temporal. Para mí la Pascua es un momento donde debemos demostrar mayor amor, mayor servicio y lograr que nuestras acciones se asemejen a lo que predicamos y que podamos demostrar de verdad que seguimos al Salvador y que podemos seguir su ejemplo en la forma en la que Él amó al prójimo, amó a los demás, y esa es la forma en la que deberíamos continuar nosotros nuestra vida amando al prójimo y a nuestra familia también. Hola Emiliano, ¿para ti qué significa la Pascua? O sea, que Jesucristo haya resucitado. ¡Alegría! Gracias, Pablo Emiliano. Bueno, para mí la Pascua es una época de agradecimiento por lo que hizo el Salvador por nosotros, porque gracias a lo que Él hizo podemos regresar de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces pienso que eso significa para mí la Pascua, una época de agradecimiento. Y nosotros como familia lo que hacemos es que hacemos dos cosas que son importantes. Una, nos gusta ir a los conciertos que hacen en Popayán de música religiosa, y dos, nos gusta ver la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y ahora, con la invitación del profeta, del presidente Nelson, lo que queremos es empezar a hacer cosas más significativas que nos acerquen aún más y que esta época se convierta en algo más importante que la Navidad, que esto nos acerque aún más al sacrificio expiatorio que hizo Salvador por nosotros. Y queremos seguir esa invitación y que ojalá todos nosotros podamos, en conjunto, podamos ser un ejemplo en esta época para todas las demás personas. Y bueno, en el nombre de Jesucristo. ¡Amén! Apreciados hermanos y hermanas, qué maravillosa oportunidad de estar acá congregados para poder recordar mediante los mensajes y testimonios que se darán el amor eterno del Señor Jesucristo mediante su sacrificio y expiación por cada uno de nosotros. Este día domingo es el que tradicionalmente el mundo llama Domingo de Ramos.
Es el aniversario de la importante ocasión ocurrida hace ya más de 2000 años, en la cual Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, inició su declaración póstuma sobre su divinidad, entrando en la ciudad del Santa como el Mesías prometido, cabalgando sobre un asna, en cumplimiento de la antigua profecía de Zacarías. Se dirigió al templo a través de un corredor formado por la alegre multitud que ponían hojas de palmera, ramas florecidas y algunos hasta sus mantos para adornar el camino del rey. Él era su rey, y ellos sus discípulos. Hosana al Hijo de David, gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quisiera leer este relato en las Escrituras, en el libro de Mateo, en el capítulo 21, del 1 al 11, nos dice, y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betsagé, el monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis un asna, atada a un pollino con ella, desatadla y traedlos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y se pusieron sobre ellos su manto, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesucristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén mientras sus seguidores agitaban hojas de palma y tendían mantos en su camino. Rodearon a Jesús llenos de amor y alabanza, exclamando, Hosana, una frase que significa sálvanos. Muchos de sus seguidores esperaban que él los salvara del dominio romano, pero su objetivo era de un carácter más eterno. Jesús vino a la tierra no para llevar a cabo una liberación de naturaleza política, sino para salvar a toda la humanidad del pecado y de la muerte. También nosotros podemos recibir más a Jesucristo en nuestras vidas esta semana. El elder Dieter F. Uchtdorf enseñó, lo adecuado es que durante la semana, desde el Domingo de Ramos hasta la mañana de la Pascua de Resurrección, dirijamos nuestros pensamientos hacia Jesucristo, la fuente de luz, vida y amor. Quizás las multitudes de Jerusalén lo hayan visto como un gran rey que los salvaría de la opresión política, pero en realidad Él nos dio mucho más que eso. Nos dio su realidad. Él nos dio una perla incalculable de precio, la gran clave de conocimiento que si la comprendemos y usamos nos abre las puertas hacia una vida de felicidad, paz y satisfacción. Recordemos en este Domingo de Ramos durante la época de la Pascua de Resurrección y siempre que el Evangelio restaurado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene el poder de llenar cualquier vacío, curar cualquier herida y tender una puerta sobre cualquier valle de tristeza. Apreciados hermanos, sé que Él, ese Domingo de Ramos en el cual entró triunfante a Jerusalén, nos preparamos y nos muestra cómo debemos recibirle en nuestros corazones y cómo debemos prepararnos para recibirle cuando Él vuelva a reinar en tan anhelada segunda venida. Sé que Él vive, Él es nuestro Salvador, el Mesías, nuestro mediador ante el Padre, sí, Jesucristo, el Rey de Reyes, y esta es su iglesia, y lo comparto en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
noches de hogar aprendemos sobre Jesucristo y su amor. También aprendemos de su sacrificio expiatorio. Y aprendemos que Jesucristo volverá como nuestro Rey y Redentor. Para los santos de los últimos días, la Santa Cena es el sacramento y la ordenanza de tomar el pan y el agua, en memoria del sacrificio expiatorio de Cristo. El pan partido representa su cuerpo quebrantado y el agua representa la sangre que derramó al expiar nuestros pecados. Esta importante y sagrada ordenanza la realizamos cada domingo en nuestra reunión sacramental. En un mensaje, el de Holland nos recuerda cómo Jesús preparó a sus 12 apóstoles para la última cena. En Lucas 22 dice que Jesús tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus apóstoles diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Con aquel acontecimiento que tuvo lugar en la víspera de Getsemaní y del Gólgota, los hijos de la promesa han estado bajo convenio de recordar el sacrificio de Jesucristo en esta forma, más perfecta, más santa y personal. Cada semana, con un vasito de agua, recordamos el derramamiento de la sangre de Cristo y el sufrimiento espiritual. La angustia que comenzó en el jardín de Getsemaní sería la contribución suprema a un plan concebido antes de la fundación del mundo, para la felicidad de todo hombre, mujer y niño que viviera en él. La hora del sacrificio expiatorio había llegado. El Hijo de Dios, su unigénito en la carne, se convertiría en el Salvador del mundo. Cristo sufrió por los pecados, sufrimientos y dolores de toda la humanidad, dando la remisión de nuestros pecados a condición de que obedezcamos los principios y ordenanzas del Evangelio que Él enseñó. Con el pan siempre partido, bendecido y ofrecido primero, recordamos su cuerpo herido y su corazón quebrantado. El sufrimiento del Salvador garantiza que por medio de su misericordia y gracia, todo miembro de la familia humana quedará libre de la muerte y será resucitado triunfantemente de la tumba. Esta es la razón por la que recibimos esa ordenanza particular con todo su simbolismo, más regularmente y con frecuencia que ninguna otra en nuestra vida. La Santa Cena es lo más sagrado de nuestra reunión sacramental, por lo que debe ser un momento importante, reverente y de reflexión que promueva sentimientos e impresiones espirituales. En el lenguaje sencillo y hermoso de las oraciones sacramentales que los jóvenes ofrecen, la palabra principal que escuchamos pareciera ser recordarle. Si recordar es lo más importante que debemos hacer, ¿en qué debemos pensar cuando nos ofrecen esos sencillos y preciosos emblemas? Debemos recordar el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador y debemos meditar en lo que nos hace falta para ser mejores seguidores suyos, comenzando por el arrepentimiento. En Tercera de Nefi, capítulo 18, versículo 7, encontramos esta invitación del Señor. Y haréis esto, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordaréis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Apreciados hermanos y hermanas, al tomar la Santa Cena cada domingo, renovamos los convenios que hemos hecho con nuestro Padre Celestial. Y su promesa es real, de que tendremos su Espíritu con nosotros, el cual nos ayudará a fortalecernos, a guiarnos y a protegernos de los ataques del adversario. Sabiendo lo importante y sagrado que es tomar la Santa Cena, debemos prepararnos con anticipación
para tener experiencias espirituales. Esto implica llegar a tiempo, mantener la reverencia adecuada. Si llegamos con un espíritu contrito y un corazón quebrantado a la reunión sacramental, comprenderemos mejor el gran amor de nuestro Salvador Jesucristo y tendremos una mayor disposición de recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Testifico que el Padre Celestial nos ama y que al tomar la Santa Cena dignamente nos ayuda a recordar nuestro compromiso de seguir fielmente a su Hijo Jesucristo. Lo comparto en su santo nombre, en el nombre de Jesucristo. Bueno, voy a compartir mi testimonio. Es por medio de Jesucristo que tenemos una iglesia perfecta, porque es Él quien nos lidera. Su evangelio también es perfecto y es misericordioso para con todos, y es también gracias a Él que nosotros podemos obtener múltiples bendiciones. También quiero testificarte acerca de la casa del Señor, que es un lugar donde se realizan Hoy te voy a compartir mi testimonio sobre Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias a Él podemos recibir muchas bendiciones, ya que Él nos ha enseñado desde los principios de los tiempos, como por medio del arrepentimiento, la oración, podemos ser mejores personas. Como puedes observar aquí, Él está haciendo la oración, y gracias a esto podemos darnos cuenta que realmente Dios y Jesucristo nos escuchan. Él se sacrificó y gracias a ello y su expiación se nos perdonaron nuestros pecados cometidos, siempre y cuando nosotros nos arrepentamos de una manera correcta. En un
Mostramos amor al Salvador cuando servimos a los demás. Traten de trasladarse mentalmente en el tiempo al primer fin de semana de Pascua. Hoy es sábado, el día de reposo judío. Aquí estamos. Los acontecimientos de ayer y de anteayer nos han impactado tremendamente. Era el jueves por la tarde cuando tuvo lugar la última cena. Después, Jesús cruzó el arroyo y entró en el jardín de Getsemaní. Allí sufrió de una manera que ninguno de nosotros hemos presenciado y desde luego que nadie haya podido comprender. Eso continuó tal vez hasta altas horas de la madrugada de ayer, cuando él fue asaltado y maltratado por aquellos con autoridad, tanto judíos como romanos. Fue condenado finalmente por Pilato y azotado. Han pasado menos de 24 horas desde que presenciamos la terrible escena de su crucifixión mientras colgaba en la cruz y volvía a sufrir intensamente. Fue un momento muy oscuro. No hace muchas horas pusimos apresuradamente su cuerpo en la tumba ayer, antes del atardecer. Ahora estamos aquí este sábado, día de reposo. Es mediodía y estamos perplejos, entre dudas y confusión. Pensábamos que sería Él quien rescataría a Israel. Pensábamos que Él era el Mesías y ahora Él se ha ido. Está muerto. Antes de que Él muriera ayer, declaró estas palabras: consumado es. También puede interpretarse como se acabó. ¿Qué quiso decir el Salvador? ¿Quiso decir que había fracasado? ¿No volvería nunca más? Sin saberlo, ustedes y yo, en esta situación, en este día de reposo lleno de duda, Él, su espíritu, ha estado ocupado en otro lugar. Esta mañana Él entró en el mundo de los espíritus. Los registros futuros confirmarán que allí se le esperaba. Allí se hallaba reunida una multitud de los justos, esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus, justo esta mañana, para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. Su polvo inerte iba a ser restaurado a su perfecta forma, cada hueso a su hueso, y los tendones y la carne sobre ellos. El espíritu y el cuerpo iban a ser reunidos para nunca más ser separados, a fin de recibir una plenitud de gozo. Mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su liberación, apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles. Y allí les predicó el Evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano de la caída y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. Esto es lo que Él ha estado haciendo esta mañana. En palabras del presidente Joseph Fielding Smith, dijo: organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos investidos con poder y autoridad, y comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se les predicará el Evangelio a los muertos. Ahora bien, lo que nos espera mañana no lo sabemos, pero con el tiempo tendremos un gozo incomprensible. Mañana por la mañana, María y otras mujeres estarán en la tumba.
la encontrarán vacía. Los ángeles declararán que el Señor, que no está allí, ha resucitado. Pedro y Juan entrarán en esa tumba y la encontrarán vacía. Más tarde, esa mañana, quizás apenas salido el sol, el mismo Jesús se le aparecerá a María y hablará con ella, la primera persona mortal que jamás haya visto al Señor resucitado. Él se mostrará a otras mujeres y a Pedro individualmente. Él estará con 2 apóstoles en el camino a Emaús y luego por la noche se mostrará a sus apóstoles y quizás algunos de nosotros reunidos maravillándonos y meditando sobre el maravilloso testimonio de aquellos que lo vieron antes. Eso es lo que nos espera mañana y es glorioso contemplarlo. Me pregunto si apreciamos las expectativas que recaen sobre nosotros por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y por lo que ahora Él nos ofrece. En lo que quizás sea la primera referencia de Él y de su papel en nuestras vidas. Este es el comentario de Dios a Moisés. Pero he aquí mi Hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. En una simple frase, yo creo que el Salvador reveló lo que fue y lo que siempre ha sido su propósito y motivación principales. Su propósito es hacer la voluntad del Padre y su motivación es glorificar al Padre. Yo creo que requirió toda esa devoción, la totalidad de su devoción para hacer la voluntad del Padre y desear glorificar al Padre, para ser capaz Él de perseverar en lo que debía hacer y realizar la expiación hasta su culminación. Los relatos de su sufrimiento que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas, hablando de Getsemaní, hacen hincapié en cuánto perseveró Él. Me ha resultado interesante que no haya ningún relato de Getsemaní en Juan, al menos en lo que tenemos de Juan. Me pregunto si fue algo que él sintió demasiado sagrado para tratarlo, o simplemente demasiado íntimo para contarlo. Al menos 3 veces parece ser, él suplicó al Padre que no tuviera que beber la amarga copa. En Mateo, el relato dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Esto es, en realidad, todo lo que tenemos, repetido en forma diferente en Marcos y Lucas, de lo que contenía esa oración. Estoy seguro que había mucho más,
Pero eso fue lo más concluyente, diciendo básicamente: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay alguna manera de que esto se pueda lograr sin que yo tenga que beberlo, eso es lo que te ruego que hagas. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas registra que debido a su agonía, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Salvador mismo, cuando se lo describió al profeta José Smith, dijo que no era sudor, sino en efecto sangre que salió de Caraporo. Lucas registra que un ángel vino para fortalecerlo en esa terrible experiencia. Posteriormente, al continuar dicho sufrimiento en la cruz, este pareció acrecentado al retirar al Padre su espíritu, a fin de que el Hijo pudiera pisar el lagar solo. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, en toda esta agonía y toda esta súplica por recibir alivio, estaba siempre su sumisión a la voluntad del Padre. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al describir la expiación y la preocupación de no rendirse y fracasar en beber la amarga copa, él expresó una vez más la primordial motivación que lo acompañó en ese incomprensible sufrimiento. El Salvador dijo: sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Yo me pregunto, queridos hermanos y hermanas, de no haberse dedicado Jesús al Padre y a la voluntad del Padre a lo largo de su vida y a lo largo de su existencia antes de esta vida, él no habría podido ser capaz de llevar a su fin la expiación, tal como se lo expresó a Juan. De esta manera: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque él que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En el libro de Mormón declaró: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Más tarde, en ese mismo libro de Tercer Nefi, dijo el Salvador: He aquí, os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y además, las palabras inolvidables de Abinadí: si aún de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Me pregunto, queridos hermanos y hermanas, si nosotros, a fin de mantenernos en nuestro camino, de perseverar hasta el fin, para cosechar todos los beneficios de su expiación, debemos también someternos a la voluntad y a la gloria del Padre y del Hijo. La respuesta es un rotundo sí. No es lógico que ustedes
y yo, para poder recibir lo que Él ofrece, debiéramos hacer lo que Él hizo y hacer que nuestra mayor ambición sea hacer la voluntad de Dios y que nuestro mayor deseo sea glorificarlo a Él? La respuesta es un rotundo sí. El Salvador no ha tenido entre los mortales un testigo más fiel, un discípulo más obediente, un defensor más leal que el profeta de la restauración, el profeta José Smith. Concluyo con su gran testimonio del Salvador, haciendo lo mío y uniéndolo con el de ustedes. Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud. Y vimos a los santos ángeles y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de Él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él y de Él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Este es el aspecto más significativo de toda nuestra existencia. Es real, queridos hermanos. Él es real. No está aquí, sino que ha resucitado. Él vive. Yo lo sé y lo testifico en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Amoroso Padre Celestial, gracias Padre por este maravilloso día. Gracias Padre Celestial por cada una de las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros, nuestras familias. Gracias por las bendiciones temporales, espirituales, materiales, físicas. Gracias Padre Celestial por la expiación de tu Hijo Jesucristo, por la resurrección. Gracias por Jesucristo ser un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Te pedimos Padre Celestial para que podamos seguir firmes en la senda de los convenios, para que en algún momento podamos llegar a tu presencia. Gracias Padre por los convenios y las ordenanzas.
Bendícenos diariamente y semanalmente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Purchase your tracks today.